Buenos días, bienvenidas a este día 3 de nuestro devocional Florecer. Ha sido de gran bendición para nosotras estar compartiendo estas mañanas con ustedes y el día de hoy no va a ser la excepción. Estoy muy feliz de compartir el episodio 3 que se llama Permanecer. Permanecer es una palabra que nos indica mantenernos en un mismo lugar sin cambio alguno, permanecer en el mismo sitio. Y esto puede parecer obvio en la referencia del árbol. ¿Se acuerdan que hablábamos de permanecer plantadas en al lado de las aguas para profundizar nuestras raíces? Cuando hablamos de los árboles parece obvio, o sea, un árbol no lo vemos que de repente se sale de su lugar y se va a otro y se planta en otros. Pero la única forma de que un árbol crezca, que florezca, que tome fuerza, es permaneciendo plantado en el mismo lugar. Nada bueno crece si es constantemente arrancado una y otra vez y otra vez. Permanecer no solamente es para los árboles o las flores o nuestras plantitas de casa, que hay de permanecer firmes en la voluntad de Dios en cuanto al trato con otras personas, con nuestro prójimo. ¿Cómo permanecemos? ¿Estamos permaneciendo en hacer su voluntad o nos es difícil, ¿no? Por ejemplo, permanecer como hijos, honrando a nuestros padres, permanecer como padres, amando a los hijos, proveyéndolos, educándolos. Y también dice la Biblia, padres, no hagan enojar a sus hijos. Muchas veces cuando ya hablamos de permanecer en estos mandamientos de Dios, pues se nos empieza a complicar la vida de repente, ¿no? Como esposos, pues permanecer firmes en el pacto matrimonial que hicimos. Tal vez como empleados, permanecer en honestidad, en responsabilidad. Estas cosas a veces se nos van complicando con el día a día. Fíjense que la ciencia nos dice que los árboles, en realidad, necesitan de los vientos fuertes, necesitan de las tormentas, porque con esto sus raíces empiezan a arraigarse más profundamente. Las tormentas y los vientos fuertes lo que hacen es hacer que este árbol siga creciendo y siga pues fortaleciendo sus ramas y que siga creciendo con mayor fuerza. En otras palabras, la fuerza que necesitamos como hijos de Dios también se forja a menudo con nuestras luchas y con nuestros sufrimientos que vamos enfrentando día con día. Pero generalmente cuando empiezan a soplar los vientos, cuando entra la confusión a nuestra vida, cuando tal vez la decepción empieza a apoderarse de nosotros o la frustración, el miedo, nuestro instinto como seres humanos no suele ser permanecer. Más bien, el instinto que tenemos puede ser de huir de las situaciones. Y con esto quiero compartirte parte de mi testimonio. Como yo les decía en un principio, tengo más de 30 años de conocer de Jesús y su palabra, pero no siempre ha sido en mi vida el permanecer firme, el permanecer constante. Hubo un momento de mi vida donde lo que pasó conmigo llegaron los vientos fuertes, llegó la presión, llegaron los problemas y mi instinto fue huir. ¿A qué me refiero con huir? Bueno, pues alejarnos de la voluntad de Dios. Y bueno, en el momento de la prueba y la dificultad, tomé la decisión de entrar a un trabajo donde me requería cada 15 días, sábado y domingo. Entonces esto fue provocando que poco a poco yo me fuera alejando de la palabra de Dios, de su iglesia. Y esto, pues claro que fue eh, difícil porque empecé a batallar con mis defectos de carácter. También esto trajo muchos problemas con mi esposo, ya que yo empecé a cambiar mi forma de ser con él. Me volví indiferente a sus necesidades y a las de mi familia, descuidé mi relación con Dios,
Empecé a tratar de controlar las cosas humanamente y poco a poco se volvió la situación más complicada. Mi matrimonio incluso estaba en un punto muy crítico y llegué a pensar que el divorcio era la solución. Para mí, el decir, pues ya esto está difícil, los vientos están cañones, los problemas, tenía una hija adolescente en casa, que también no supe cómo ayudarla en su momento, porque yo estaba alejada, yo no estaba cerca de la fuente de vida que es la palabra de Dios. Y como puedes darte cuenta, empezó a salir mis defectos de carácter. O sea, ya no era vivir con el fruto del Espíritu Santo en amabilidad, bondad, dominio propio. Empecé yo con mis defectos de carácter en la ira, en el control, en querer decirle a todas las personas cómo se comportaran, cómo hablaran, qué hicieran. Y esto me trajo muchos problemas y, como les decía, fue un momento difícil donde sí vino a mi cabeza esta palabra de pues me divorcio y esa es la solución, ¿no? Y pues bueno, hoy quiero leer contigo y compartir contigo una escritura que está en Juan, que quiero leerte, en Juan 15 en el versículo 4. Bueno, te voy a compartir desde el versículo 1, Juan 15:1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y esta escritura, pues la verdad es que tomó sentido en mi vida, porque se cumplió tal cual dice la Biblia, dice Jesús, si ustedes no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Y fue lo que viví, y no sé si tú te sientas identificada o identificado en algún momento de tu vida que no estás dando el fruto del Espíritu, más bien empieza a salir, como te decía, este carácter, estos defectos. Y yo empecé a vivir justo, queriendo resolver las cosas a mi manera, humanamente. Y la palabra de Dios nos llama a poder podar esas ramas que a lo mejor ya están secas, como lo hablábamos en un devocional también, de poder tomar la decisión de cortar aquello que nos está drenando, de quitar aquello que nos está haciendo daño. Y también Jesús habla de podar plantas, es decir, estar dispuestos a aceptar la corrección de Dios en aquellas áreas donde estás batallando y donde en tu cabeza ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo esta situación no le agrada a Dios, esto que estás recordando tal vez en este momento de, híjole, sí es cierto, necesito dejar esto, apartarme de estas acciones, etcétera. Estar dispuestos a que Jesús nos pode para poder dar fruto. El mantenernos unidos a Jesús hace una gran diferencia en nuestras vidas. Y he entendido hoy que no se trata de mí, de mis fuerzas o de mi inteligencia o de la mejor manera de que yo creo que puedo hacer las cosas, sino se trata de permanecer en su palabra, de echar raíces profundas en su palabra, y Él va a actuar en mí por medio de su Espíritu Santo. Hoy estoy pues muy agradecida con Dios porque mi familia está restaurada, porque mi esposo está conmigo, porque pude restaurar, gracias a Dios, mi carácter y a su vez Dios restauró mi matrimonio. Dejé realmente el control en las manos de Dios. Decidí decirle, Señor, reconozco que he estado tomando el control en mis manos, que yo quiero solucionar las cosas a mi manera. Y dejé ese control. Y sabes que tomé la decisión de permanecer arraigada en su palabra, porque no hay otra manera para mí. Para mí hoy día, digo, si no es por medio de la palabra de Dios, mi vida sería incontrolable, sería inmanejable, estaría llena pues de tormentas, pero batallándolas yo sola. Lo increíble es que a pesar de las tormentas,
a pesar de los vientos fuertes, Dios va a estar ahí, su palabra va a estar ahí, siempre y cuando nosotros permanezcamos unidas a su palabra. Entonces no podemos ser fructíferos a menos que permanezcamos en él. Y pues bueno, quiero pasarle la palabra a Eli. Muchísimas gracias, Eri. Me parece muy importante este tema. Como hijos de Dios, permanecer para mí es un don de Dios, es una virtud. El Señor permaneció hasta el último momento, hasta entregar su vida para salvación de nosotros. Él nunca desistió, nunca se dio por vencido, o como decimos coloquialmente, nunca tiró la toalla, ¿no? O sea, él tenía muy firme en su corazón, en su espíritu, el propósito de la salvación y de obedecer al Padre hasta el fin. Así que permanecer es una virtud tan hermosa y tan importante, sobre todo en estos días en donde es fácil irse, ¿no? Es fácil decir, ya no puedo más, me voy de aquí, ya no puedo con esta relación, o que es mejor o más fácil, eh, en lugar de enfrentar el problema, es mejor irse, ¿no? Y bloquear ese problema. En lugar de enfrentarlo, de solucionarlo, de que haya una restauración, una restitución de parte de Dios, una reconciliación, un perdón, como el que te pasó a ti, que gracias por abrir tu corazón y contarnos tu testimonio, que es muy valioso y muy importante, porque lo viviste en carne propia. Así que también como vemos en Juan 15, yo quiero tomar a partir de, a ver, déjeme ver el versículo. em, a partir del versículo, permítame tantito, del 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así que el permanecer trae promesas de Dios muy importantes. Dice que si permanecemos en Él y también sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos y eso será concedido. ¿Qué pasa cuando la oración se frustra? La persona no está permaneciendo en Cristo y en su palabra, en su verdad, ¿no? En sus mandamientos, en el gobierno del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces tienen una vida alejada de Dios, totalmente alejada, piden cosas y pues no se dan. ¿Por qué? Porque aquí hay una promesa y aquí está la clave, es permanecer en Él y permanecer en su palabra. Así que esa es la clave para que las oraciones sean respondidas. Juan 15:10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene más amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y pueden seguir leyendo, pero me quiero detener precisamente en, si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Eso es muy importante porque cuando llegó el momento de la cruz, ese fue el momento crucial de permanecer de los discípulos, ¿no? Cuando llegó este momento de tensión, este momento en el que a lo mejor ellos podían haber huido, que realmente pasó en el momento de la cruz. Dice la palabra que el pastor fue herido y las ovejas fueron dispersadas. Y así pasó, vemos esa escena en donde no vemos a todos los discípulos, solo vemos a Juan, a María y a María. Y vemos esa escena como que te quedas pensando, ¿qué pasó con todos? Pero realmente era un momento muy difícil, un momento de muerte, de persecución. eh, y dice aquí que
Quizá por eso en Juan 15 Jesús desafió a sus amigos más íntimos a que tuvieran fuerza para resistir. A medida que se acercaba el momento de que Jesús cumpliera su misión de ir a la cruz, sabía que la tentación para sus seguidores sería retirarse, sería huir. Así que aprovechó este momento entre la última cena y el huerto de Getsemaní para animarles a permanecer. Y así les decimos hoy, las animamos a permanecer. Y no es con nosotras y en esta conexión, si esto va incluido en todo un paquete de Dios para sus vidas, sino realmente permanecer en Cristo, en su verdad, en su palabra. Y ahorita les voy a decir por qué. Y dice, durante 3 años los discípulos habían seguido a Jesús por la fe y ahora era el momento de que florecieran como nunca antes, permaneciendo fieles a medida que transitaban por lo desconocido. En las palabras de despedida de Jesús, Él les dio a los discípulos el secreto para una vida fructífera y floreciente, y es simplemente permanecer en su amor. Practicar la presencia de Dios a diario, permanecer firmemente plantados en las estaciones de poda, por dolorosas que sean. Y precisamente como le pasó a Eri, tuvo una estación de poda, una estación en la que es dolorosa, en la que no sabes qué va a pasar con el futuro de tu vida, de tu matrimonio, y ella parecía que todo se estaba tambaleando, pero ella junto con su esposo decidieron permanecer en esta época de poda. Muchas veces la época de poda es una prueba, es un desafío, a lo mejor es tu salud, a lo mejor es la economía está a lo mejor quebrada, a lo mejor te corrieron del trabajo, no sé, pueden pasar muchas cosas, a lo mejor la rebeldía de un hijo. Esas estaciones de poda es donde más debemos estar pegados a la vid, ¿no? Como bien lo leyó Eri al principio de Juan 15. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y el que permanece en mí dará mucho fruto y florecerá. Como nuestro devocional es florecer, estamos dando todas las pautas para poder florecer. Y este es vital y es principal para sus vidas. Necesitamos estar pegados a esa vid, a la vid verdadera que es el Señor. Y solamente tomando de esa vid podemos florecer y dar fruto. Dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿no? O somos las ramas. Somos esas ramas que si por algún, no sé si, bueno, me imagino ustedes han tenido una planta con que se rompa un poquito esa planta, ya es muy difícil que crezca, ¿no? Aunque quede un hilito de unión, es muy difícil que pueda seguir desarrollándose esa plantita. Así es nosotros, o sea, con que se quiebre tantito, con que me empiece yo a desesperar, desanimar, a empezar a retirarme, a hacerme a un lado, porque a lo mejor me absorbió el afán de este mundo, mi trabajo, las carreras de mi casa, de mis hijos, tantas cosas que nos pueden distraer. Con que se rompa tantito, ya no estás absorbiendo lo mismo, ya no va a crecer igual esa ramita o va a acabar secándose. Así que nosotros somos las ramas pegadas a la vid verdadera que es nuestro Señor, que es Jesucristo. Es sencillo, pero a veces no es tan fácil. Recibir la salvación es una decisión que se toma una sola vez. Sin embargo, permanecer en la presencia de Dios es un compromiso de por vida, que requiere cientos de pequeñas decisiones diarias. Cuando la preocupación amenaza con alejarte, permanecer puede verse como subir el volumen de la música para adorar a Dios. Es como cuando luchas, cuando las luchas te tientan a cerrarte a la comunidad. Permanecer significa abrirte a tu grupo pequeño, seguir yendo a tu congregación. Muchas veces, y lo hemos vivido como pastores, que cuando hay un problema, la persona se aleja o se retrae o se esconde o, o a lo mejor llega ese desánimo o llega esa apatía de no congregarme o de no leer o porque estoy tan sumido en mi problema que ya no veo más allá, no pido ayuda. Al contrario, cuando viene esa poda, cuando viene esa presión, cuando viene esa dificultad, nosotros debemos permanecer.
seguir pegados a nuestra congregación, a nuestros pastores, a nuestra iglesia y decir, Señor, aquí es donde voy a beber, ¿no? Y como dice la palabra, ámense unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros. No estás solo, no eres independiente, eres parte de la iglesia del Señor y es muy importante que continúes ahí. Y dice, cuando el miedo susurra tu corazón, permanecer significa responder a esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios. Es decir, llegan ataques a la mente, al pensamiento, al corazón. Tú no eres suficiente, no vas a poder, vas a morir de esa enfermedad y decir, no, en el nombre de Jesús, esto que viene a mi mente lo desecho y solamente implanto la verdad de Dios en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Tengamos la mente de Cristo y sujetemos nuestra mente y llevemos cautiva nuestra mente como esclava, se puede decir de una forma, a la mente del Señor, que solamente es verdad, promesas, bien y bienestar para tu vida. Anímate hoy. Lo que te frustra puede ser lo que Dios ha permitido en tu vida para ayudarte a florecer. A lo mejor hoy lo que te está frustrando, lo que te está como tomando tu vida, tu ser, para detenerte, como para a lo mejor no avanzar más, es lo que Dios te está permitiendo para ayudarte a florecer. Esa parte de tu vida, Dios la está usando para que florezcas, para que madures espiritualmente, para que creas en su palabra, para que te metas mucho más en la palabra, para que confíes más en el Señor, para que tu fe aumente y no es para todo lo contrario, ¿no? Lo que tú calificas como una temporada dolorosa, en el momento puede resultar ser una temporada de poda diseñada para prepararte para un crecimiento que no alcanzas a imaginar. Nosotros vemos el dolor dentro de la lucha, pero el jardinero ve el potencial dentro de la semilla. Eso me gustó muchísimo, ¿verdad, Eri? O sea, que nosotros vemos solamente el dolor, vemos la circunstancia, pero el jardinero, el Señor, ve el potencial que tienes que el potencial que hay en esa semilla que eres tú, ¿no? O sea, el jardinero no solamente ve la lucha, la prueba, sino que ve que de eso vas a salir aprobado, victorioso en Cristo y ve ese potencial que hay en ti. No importa en qué estación estés, florecer solo es posible cuando permaneces con el Padre porque Él sabe lo que necesitas y en quién te vas a convertir. Entonces, esa semilla no se va a parecer nada a lo que salga más adelante. Es ese momento de preparación, ese momento de ser cultivada, de nutrirte, no se va a comparar al final de lo que realmente Dios ve en ti. Y me parece súper hermoso esto de parte del Señor, que Él ve realmente la belleza que tenemos, aún en medio de que nos sentimos mal, nos sentimos que nos falta fe. Dios ve una belleza impresionante. Ahora vamos a ver Isaías 64:8. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que tanto en Juan 15 como en Isaías 64 hay dos menciones del Señor y de nosotros. Em, nosotros somos los pámpanos, las ramas, nosotros somos el barro y el Padre, ¿quién es? El Padre es el alfarero y el Padre es el labrador, ¿no? Entonces, vemos esas dos comparaciones, ¿no? De el Padre con el Hijo, nosotros, Él como la vid verdadera, nosotros como las ramas, Él como el alfarero, nosotros como el barro. Dejémonos moldear por el Señor, amén. Adelante. Amén, muchas gracias. Y hoy quiero también compartir con ustedes las preguntas para reflexionar en esta mañana de este devocional. ¿De qué manera te sientes desconectado de la vida últimamente? Como decía Eli, los problemas muchas veces nos ahogan y nos hacen querer huir,
pensando que hay una mejor solución alejados de Dios, pero la realidad es que no es así, necesitamos permanecer ahí. Pero piensa en qué maneras te desconectas. También cómo sueles experimentar la presencia de Dios, qué es lo que haces para crecer esa fe, para mantenerte ahí, qué es lo que estás haciendo. Y cómo puedes crear más espacios para estas experiencias en tu vida diaria. El estar permaneciendo en la palabra de Dios no solamente es el domingo cuando voy a la iglesia o a lo mejor cuando voy al cafecito y salgo de ahí se me olvida. Es todos los días de mi vida, cuando Dios nos permite abrir los ojos, poder reconocerle, poder agradecerle y poder decirle, Señor, te necesito porque sé que lejos de ti no voy a poder dar fruto. Y bueno, animarlas a meditar en estas escrituras y reconocer que tenemos un Dios mucho más grande que cualquier problema que estemos enfrentando. Amén, amén, Eri. Pues vamos a orar para concluir por hoy. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por nuestras vidas, porque separados del Señor nada podemos hacer. Él es nuestra vid, Él es nuestra fuente, Él es nuestra vida. Él es el alfarero, Él moldea nuestras vidas, moldea nuestras circunstancias. Confiemos en las manos del alfarero, confiemos en esas manos de amor, de fe, de esperanza, de misericordia, de gracia para nuestras vidas. Confiemos en nuestro Señor y tomemos como esa vid, como esas ramas o esos pámpanos, tomemos del Señor tan naturalmente como lo hace esa vid, ¿no? Sin un esfuerzo, sino realmente tomarlo así de la manera más natural, de la manera más sencilla, no nos compliquemos. Y pues, Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Padre amado, a lo mejor hoy precisamente estás hablando de esto porque se habían alejado, porque su corazón se había retraído, pero ahora tú estás poniendo su corazón enfrente del tuyo, Señor, para que sean uno como tú y el Padre son uno, Señor, para que el mundo crea. Amado Dios, gracias por este momento, gracias porque tú eres la vid, porque tú eres el alfarero, porque nosotros somos los pámpanos, nosotros somos el barro, Señor. Te prometemos que nos vamos a dejar moldear por ti, Señor, porque en qué mejores manos puede estar nuestra vida que en tu mano de amor, de gracia, de salvación, de perdón, de, de firmeza y de permanencia, Señor. Tú nos diste el ejemplo de permanecer hasta el último momento. Por más doloroso que fue, tú te quedaste ahí por amor a la humanidad, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu permanencia, gracias porque te quedaste hasta el final y diste tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor, hasta el último momento y hasta el último suspiro de tu vida. Lo entregaste todo ahí para darnos salvación y vida eterna, Señor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque hoy nos arrepentimos delante de ti de las cosas que hemos vivido alejadas de la vida, Señor. Gracias porque nos has perdonado y nos has atraído con lazos de amor a tu vida, a tu vida, a tu a tu jardín, Señor, donde solamente hay paz, gozo, promesas cumplidas, un sí y un amén en ti, Señor. Gracias por este momento, Señor. Vamos a permanecer en ti, Señor. No nos vamos a cortar, Señor. Padre amado, no queremos que tampoco nos cortes, no queremos ser desechados, queremos dar mucho fruto y fruto en abundancia. Padre amado, bendigo a estas personas, bendigo a mis hermanos, bendigo a mi familia en Cristo, bendigo a los que escuchan este mensaje, que sus generaciones, Padre, sean para ti, Señor. Permanecemos en ti porque no solamente pensamos en nosotros, sino en todos los que vienen atrás de nosotros, Señor. Generaciones entregadas para Cristo, Señor. Te amamos, te alabamos y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el reconocimiento solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por conectarse el día de hoy. Estamos muy felices de verlas, que tengan un bonito día, bendiciones a todas. Eli, gracias. Gracias, Eri. Bendiciones. Hermoso día en el Señor y permanezcamos en el amén.